llegamos a este punto, al origen de la Tierra. ¿Cómo fue que se originó la Tierra? ¿Qué edad tiene la Tierra? Y cómo las teorías presentan sus diferentes argumentos para datar la edad de la Tierra. ¿Cómo fue que se originó la vida en la Tierra? ¿Cómo la ciencia trata de explicar el origen de la vida en la Tierra? Y cómo la teoría de la creación puede ofrecer detalles y evidencias de que un ser inteligente fue el originador de la vida en la Tierra. Bien, vamos a iniciar exponiendo la idea de la teoría de la ciencia naturalista sobre el origen de la Tierra. La ciencia naturalista dice más o menos que la Tierra tiene aproximadamente la misma edad que el sistema solar, es decir, unos 4.600 millones de años. Eso es lo que la ciencia naturalista está intentando, de hecho es lo que se enseña en los diferentes centros de estudios, en las escuelas, en las universidades. Todo eso es lo que se enseña, que el sistema solar tiene una edad aproximada de 4.600 años. Según la ciencia naturalista, es aproximadamente la misma edad que tiene la Tierra. Hay análisis y estudios de radiología que tienen que ver con carbono 14 y otros tipos de estudios y de experimentos que se han llevado a cabo para poder datar la edad de la Tierra. La formación de estalagmitas y otro tipo de sustancias y de fenómenos que suceden en la naturaleza. La ciencia naturalista ha tomado esto como evidencia de que la Tierra tiene una edad de aproximadamente unos 4.600 millones de años, misma edad de nuestro sistema solar. Pero ¿qué de verdad hay en todo eso? En realidad, el carbono 14 es una prueba que no es confiable por defectuosa y por llegar a conclusiones no verídicas sobre la suposición del ambiente natural en el que algunos conceptos o eventos del pasado se desarrollaron. Al no tener ese ambiente natural propicio, un carbono 14, el experimento va a dispararse en la edad. Así que primero no es un experimento verídico, no es un experimento exacto y no es un experimento confiable. La radiología también es un experimento en el que no es confiable por ser circular. Hay muchas cosas alrededor de estos experimentos en donde la mente humana tiene que tener ya ciertos parámetros y límites, por decirlo de alguna manera, o dirección específica a llegar. Con esos datos se realizan los experimentos, al punto de que al realizarse esos experimentos arrojan un resultado esperado por los que están realizando el experimento. De esa manera se obtiene una edad que sin la necesidad de un experimento ya se habría supuesto. Ahora bien, dentro de la teoría creacionista existen varias otras cosas, varios detalles, varias evidencias. De hecho, hay dos teorías particulares dentro de la teoría del creacionismo bíblico, en donde tratan ellos de poder acomodarse a cómo fue que surgieron las cosas o cómo fue que se originó la Tierra. Pero antes de entrar en eso, déjenme concluir con la teoría naturalista de cómo fue que se originó la Tierra. Según la teoría naturalista, la Tierra era una nube de gas y de escombros, por decirlo de esta manera, de resultado del Big Bang, que fue allá más o menos unos 13.600, 13.700 millones de años, según la ciencia naturalista, y que esa nube de gas, resultado de esa enorme explosión, fue girando
obteniendo un centro gravitacional que sería el Sol. Ese fue el sistema solar. Luego, en cuanto a la Tierra, fue también un sistema gravitacional que sería el núcleo de la Tierra en este momento, el que fue siendo como el centro gravitacional. Las partículas se fueron juntando una a otra, los objetos rocosos fueron quedando allí juntos hasta formar la esferoide o la forma esferoide que tiene la Tierra en este momento. Eso es lo que dice la ciencia naturalista, y que ese proceso fue tan largo que duró o que ha durado aproximadamente unos 4.600 millones de años. Eso es lo que la ciencia enseña en los distintos centros de enseñanza, desde las escuelas primarias, escuelas secundarias y centros universitarios. Eso es lo que la ciencia enseña. Ahora bien, la creación, como ya vimos anteriormente, supone que necesariamente tuvo que existir la participación de un ser inteligente, poderoso, lleno de conocimiento y sabiduría, que dio origen, forma y orden, además de diseño, a todas las cosas que han sido o que existen al día de hoy. Como vimos también en algunas clases anteriores, que en realidad existe orden, diseño, leyes físicas, leyes químicas, leyes biológicas que gobiernan las cosas, animadas e inanimadas, o sea, vivas o no vivas. Entonces, el hecho de que hayan leyes específicas gobernando todas las cosas que existen, se necesita un legislador, alguien que haya colocado esa ley allí para dominar y para gobernar las cosas que existen. Y definitivamente ese tuvo que haber sido Dios. Todas estas evidencias que existen son básicamente evidencias empíricas, pero que también no dejan de ser científicas por el simple hecho de que están sujetas a ser demostradas por la ciencia. Y aunque no estén sujetas, son evidencias que en algún momento la ciencia comprobará, como ha sucedido anteriormente. Eventos y evidencias que se daban por no hechas, la ciencia poco a poco ha ido demostrando que la Biblia tiene razón. Una de las cosas o de las situaciones que más contrariedad ha causado en la comunidad científica es que durante hace algunos años la ciencia no aceptaba el hecho de que en el universo exista vida en algún otro planeta en la vasta y enorme galaxia de la Vía Láctea o en algún otro de los miles y millones de galaxias que hay en el sistema solar. Sin embargo, al día de hoy, la comunidad científica ha casi aceptado en su mayoría que es casi muy posible de que en el universo, en algún otro lugar, hayan planetas que haya vida, y están en la búsqueda de esas evidencias que comprueben esa teoría. Claro está, es muy difícil para ellos aceptar eso, porque el momento en que acepten que eso es así, habrán aceptado que la Biblia estaba en lo correcto. Y ese es un mal negocio para ellos. Ahora bien, la Biblia también tiene que ver acerca del origen de la tierra. La Biblia comienza diciendo de que hay un creador y que fue el originador de todo lo que existe en la tierra y en el cielo. Es la primera expresión teológica que encontramos en el libro de Génesis, básicamente en las primeras líneas. En esas primeras líneas encontramos esa evidencia, en donde el autor, que sería Moisés, nos dice que el autor, el creador, el originador de todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra fue definitivamente Dios. Ahora bien, existen dos teorías dentro de la comunidad creacionista,
en donde por un lado está el grupo a lo que yo siempre he llamado evolucreacionismo. Déjenme explicarles por qué. Existe dentro de la comunidad cristiana, o más bien dicho, creacionista, un grupo de creyentes, de científicos, de teólogos, de varia élite profesional, que considera que la Tierra fue creada en periodos simbólicos, que la semana de la creación que Génesis explica muy vehementemente, realmente no fue una semana literal, sino que fueron periodos enormes de miles de años, e inclusive no se descarta la posibilidad, según esta teoría, de que hayan sido millones de años. En otras palabras, el primer día de la creación no fue un día normal de 24 horas, según esta teoría de la creación evolucionista, en donde sería entonces un periodo de miles o millones de años. En este caso, los 7 días de la semana de la creación que encontramos en Génesis no serían realmente 7 días o 7 periodos de 24 horas literalmente, sino 7 periodos de miles o millones de años en las que se llevó a realizar todo el proceso de la creación. En otras palabras, según esta teoría, entonces Dios no sería un creador o un diseñador, sino una especie de sembrador, en donde vino, colocó la semilla de la vida, y la vida comenzó a generarse, a evolucionar, a pasar de un nivel a otro, hasta llegar al desarrollo pleno que conocemos ahora. Esa es la teoría, la propuesta de la teoría creacionista evolucionista. Esa es una teoría que intenta reconciliar la ciencia naturalista con el relato de la creación de la Biblia. Ahora, la otra teoría, que es la teoría creacionista literal, esta teoría pretende o propone que la creación de la tierra no fue algo espontáneo, como se enseña la ciencia naturalista, sino que fue algo diseñado, que Dios en 7 días literales de 24 horas, Dios habló y las cosas vinieron a la existencia tal cual lo enseña el relato de la creación del libro de Génesis. Es decir, Génesis, en otras palabras, sería el relato de una creación literal y no evolucionista ni simbólica, como propone la otra teoría de la creación evolutiva, sino una creación literal de 24 horas, de periodos de 24 horas. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos entender esto? ¿Cómo podríamos explicar que la teoría de la creación literal tiene un poco más de sentido que las otras teorías? Primero, la teoría de la evolución propiamente dicho, que es de la generación espontánea, no tiene ningún sustento en la Biblia, no tiene ningún sustento teológico. Y la teoría del diseño inteligente, de la creacionista, que supone que un ser inteligente colocó una semilla y que la vida comenzó a surgir, tiende a reconocer la participación de un Dios creador que puso la semilla, pero que luego dejó todo y se fue, y que la vida comenzó a evolucionar por sí misma. Y que en ese caso tiene reconciliación con la teoría naturalista, que explica una duración de aproximadamente unos 4.600 millones de años, y que la vida, un desarrollo de aproximadamente unos 3.000 a 3.600 millones de años. Ahora bien, a veces nosotros pensamos
¿cómo fue posible la creación? Siendo que el relato de la creación de Génesis nos dice que la creación fue un evento en el que Dios se tardó 7 días literalmente de periodos de 24 horas. Es decir, de hecho hay una clase más adelante que vamos a ahondar más solamente en la semana de la creación, en donde más o menos veremos conceptos como este, como por ejemplo, el escritor de Génesis dice, y fue la tarde y la mañana, como para decir lo que diríamos ahora en este tiempo, y fue la noche y el día, un día. Es decir, no da lugar a suponer de que esto pudo haber sido periodo de miles de años. Fue la noche y el día, un día. Da una repetición, un redondeo completo a la frase. Dice noche y tarde y mañana, o sea, noche y día, un día. Repite el concepto. Lo repite 2 veces, de la manera más sencilla, tarde y mañana, y luego dice el primer día. No da espacio para suponer de que este periodo tuvo que ser de millones de años, sino un periodo específico de 24 horas precisamente. Ahora bien, luego tenemos la primera expresión de Génesis 1:1, donde Moisés claramente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, aquí noten esto. La palabra para Dios en Génesis 1:1, como ya dije antes, fue Elohim. Y la palabra Elohim significa el Dios todopoderoso. En otras palabras, el escritor de Génesis quiere dejar claro que Dios bien pudo haber creado todas las cosas, cielos y tierra, en periodos de 24 horas. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Ahora, si nosotros pensáramos que la tierra fue creada en periodos de miles y millones de años, no se necesita ser todopoderoso para que eso suceda. Un ángel bien podía haber puesto la semilla de la vida en la tierra sin necesidad de la participación de un ser todopoderoso. Si ese fuera el caso, habría lugar para pensar que pudo haber sido en millones de años. Sin embargo, la Biblia no da espacio para eso. Dice que Dios personalmente diseñó al hombre. Por lo tanto, no da espacio para pensar de que fueron periodos de millones de años o de miles de años, sino que fue un periodo corto de 24 horas, porque Dios habló y las cosas vinieron a la existencia. Ahora, hay más detalles que podríamos ahondar en este momento, pero vamos a quedarnos allí por razones del tiempo y la primera clase y la cuarta clase. Bien, entonces lo que tenemos es de que la teoría creacionista bíblica, literal, propone una edad para la Tierra de aproximadamente unos 6.000 años a partir de la creación de Génesis 1. Es decir, no hay espacio, según Génesis, para una interpretación de miles y millones de años, sino es una participación de Dios en un periodo corto de 24 horas consecutivos, en el que en la primera semana de la creación Dios creó los cielos y la tierra. A este punto yo sé que hay muchas preguntas de parte de ustedes, pero ¿cómo entonces dice Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía y que después vino el orden? Bueno, eso lo veremos en otra clase. Y de hecho, esa es una clase fascinante que de pronto no hemos logrado captar todo lo que está encerrado en ese solo pasaje. Pero vamos a llegar a eso y no quiero adelantarme porque no quiero que ustedes se emocionen de más con el concepto. Por ahora, vamos a quedarnos acá. Entonces, la ciencia naturalista y alguna teoría creacionista o del diseño inteligente nos hablan acerca de que fueron unos 4.600 millones de años. Esa teoría del diseño inteligente no necesariamente nos habla de 3.600 millones de años, sino que no tiene un dato específico.
Sin embargo, la teoría creacionista literal de la Biblia sí propone que son aproximadamente unos 6.000 años de historia de vida en este planeta y de la edad de la Tierra. Ahora bien, esta última teoría, la teoría bíblica literalista, es básicamente la teoría más plausible, la teoría más aceptada en la comunidad cristiana, en la comunidad teísta, en la comunidad creacionista, básicamente. Muy bien. Hasta ahora hemos quedado claro en el concepto del origen de la Tierra. Espero que todos ya hayamos quedado claros con el concepto del origen de la Tierra. Una teoría que nos habla acerca del origen de la Tierra dice que tiene 4.600 millones de años, y otra que nos dice, que es una teoría del diseño inteligente, nos dice de que Dios puso la semillita allí, o un ser, pudo haber sido cualquier otro ser, puso la semillita de la vida, y la vida comenzó a hacer generación espontánea, evolución, 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 hasta llegar a lo que es ahora, y que eso tardó miles o pudo ser millones de años en lograrse. Pero también está la teoría creacionista literalista, donde esta teoría propone que los días de Génesis son días literales y no simbólicos como los propone el diseño inteligente, sino días literales de 24 horas confirmados una y otra vez en el relato de la creación. Y que estos días prácticamente fueron días literales en los que Dios creó todas las cosas según lo establecido en Génesis 1:1. Y de esta manera el Dios Todopoderoso pudo hacer todo eso en una semana literal. Esta teoría entonces es la más usada, la más plausible, la más aceptada y la más propuesta por la comunidad creacionista y teísta. Muy bien. Ahora vamos a pasar a un tema sumamente muy importante que tiene que ver con el origen de la vida en la Tierra. Como ustedes pueden ver allí en la pantalla, tenemos una estructura del ADN en una forma muy particular, que de hecho así están las partículas del ADN compuestas en esa forma tridimensional, elíptica, no elíptica, es más bien con esa forma única que tiene, muy tridimensional, muy específica. Dios ha sido muy sabio al establecer ese código genético en el ser humano. Ahora bien, ¿qué podemos hablar acerca del origen de la vida en la Tierra? Bien, déjenme decirles que existen por lo menos 7 teorías que tratan de explicar el origen de la vida en la Tierra. No quisiera yo aburrirlos con tanta teoría, así que vamos nada más a explicar las teorías que son un poco más discutidas y que generan un poco más de controversia en la comunidad cristiana, científica y ateísta y teísta por otro lado. De manera que vamos a iniciar con esa sección. Fíjense bien, 7 teorías, y esto es incluyendo la teoría creacionista. ¿Cómo fue que se originó la vida en la Tierra? Es la gran pregunta que la ciencia se ha hecho. Ahora, nosotros los cristianos no tenemos problemas porque nosotros sabemos muy bien cómo fue que se originó la vida en la Tierra. Pero para efectos de este diplomado y para efectos de la educación, nosotros tenemos que entender qué es lo que los no cristianos creen con respecto al origen de la vida en la Tierra. ¿Por qué razón? Tenemos que conocer qué es lo que el enemigo piensa. Tenemos que creer qué es lo que las personas que nos critican piensan acerca de este tema. ¿Por qué razón? Porque debemos nosotros encontrar las respuestas bíblicas que responden a las preguntas que ellos tienen. Ok. Vamos a ver entonces la primera teoría. Hay 7 teorías. Por ahora vamos a ver una teoría y solamente vamos a ver, por asuntos de tiempo, unas 5
teorías que son las más usadas, las más debatidas en el ámbito profesional, en el ámbito teológico, inclusive en el ámbito científico. Muy bien, existe una teoría que se llama fuente hidrotermal. A veces yo tengo un problema con estos términos un poco técnicos. A mí me gusta ser un poco más sencillo, a mí me gusta simplificar los asuntos. Esta teoría, en palabras muy sencillas, propone que la tierra estaba llena de agua y entonces hubo rupturas en el fondo del agua, en la tierra, y comenzaron a surgir burbujas y estas contenían partículas muy específicas que habían estado quién sabe por cuánto tiempo ahí y que al hacer contacto con el hidrógeno y con el oxígeno que ya estaban en el espacio y en el agua, entonces estas partículas comenzaron a obtener vida en sí mismas. Eso es lo que propone la teoría hidrotermal, así se llama esa teoría. Es lo que propone, que así fue como ocurrió la primera vida de la primera partícula. No explica muy detalladamente qué tipo de células o qué tipo de partículas fueron las primeras en obtener la vida en la Tierra. Ahora bien, existe otra teoría, que es la teoría glacial. La teoría glacial supone lo siguiente, que la Tierra estaba cubierta de hielo y que el grosor o el espesor del hielo podía ser de varios cientos de metros o de kilómetros inclusive, en donde los rayos del sol ultravioleta pues no llegaban hasta el fondo, y que en algún momento abajo en las aguas frías se guardaban las partículas o células que conservaron finalmente la vida o los nutrientes específicos para la vida, para que hubiese vida. Y que en un momento en el que la Tierra se deshieló, entonces la partícula comenzó a obtener vida, que ese deshielo pudo haber sido provocado por la caída de un meteorito, por la explosión de un volcán o por alguna cosa más o menos así caótica siempre. Entonces la partícula obtuvo vida en sí misma. Esa es la teoría glacial. Ahora bien, esta otra teoría es bastante popular, la teoría de la pansperma. Esta teoría explica que, que la vida no se originó en la Tierra, sino que la vida vino del espacio. Que algún meteorito, algún cometa, alguna cosa que vino del espacio e impactó la Tierra, era la que transportaba las primeras partículas y células con vida. Que al impactar en la Tierra, de algún modo sobrevivieron al impacto y a la explosión, y entonces la vida comenzó a adaptarse en este planeta. Y entonces existe la teoría de la creación, pero la teoría de la creación entonces prácticamente propone lo que ya nosotros conocemos, que Dios creó la vida del ser humano, las primeras seres vivos, las plantas, después los animales, el agua lleno de peces, las aves volando por el cielo, y así sucesivamente la vida llegó al planeta originado de la mano de un Dios todopoderoso. Eso es lo que propone la teoría creacionista, y que al final de ese proceso de la creación, entonces el Dios formó al hombre un ser inteligente que era superior a todos los demás seres creados en la tierra, y que lo hizo para gobernar y administrar el planeta que Dios le había confiado en sus manos. Eso es lo que la teoría creacionista propone entonces. Ahora bien, déjenme simplificar todas estas teorías en una sola. Existe una teoría más
que está dentro, es básicamente una teoría que trata de conectar a cada una de ellas, tanto a la glacial como a la primera que vimos, que fue la fuente hidrotermal. Trata de conectar a todas ellas esta teoría, y es la teoría de la sopa primordial. Algunos de ustedes habrán escuchado acerca de la teoría de la sopa primordial. Déjenme explicarles qué fue lo que sucedió. Supone que hace unos cuantos miles de años o millones de años atrás en la historia, hubo un diluvio universal. Porque la ciencia también cree en ese diluvio universal, pero no como la Biblia lo presenta. Según la ciencia naturalista, ese diluvio tuvo lugar durante unos 10.000 años aproximadamente, lloviendo, 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 y con este proceso de lluvia, que fue traída por algún meteorito o algún cometa que pasó cerca de la Tierra, entonces comenzó el proceso de enfriamiento de la Tierra. Y entonces había caos en la Tierra según la ciencia. Habían volcanes, caídas de meteoritos, los volcanes explotaban y entonces la Tierra se fue llenando completamente de agua. Y entonces en ese entorno en donde la Tierra estaba prácticamente inundada de agua, también estaban todas las células, todas las partículas flotando en medio del agua. Y entonces ellos dicen, las células de ácido ribonucleico, que son las ARB, como comúnmente se conocen, estas fueron las primeras en obtener vida en sí mismo. Ahora, ¿cómo fue que esto sucedió? Ellos dicen, bueno, para que las células de ácido ribonucleico tuviesen vida, necesitaban de dos factores. Número uno, energía, un contacto con alguna fuente de energía, y necesitaban oxígeno. Ya el oxígeno, aunque era escaso, ya existía en la Tierra, pero no para condiciones del desarrollo de la vida. Es un detalle que ellos no explican. Sin embargo, tenían que buscar la forma de tener ese contacto con alguna fuente de energía. Y lo que la ciencia naturalista intenta explicar es que ese contacto podía haberse dado por medio de la explosión de un volcán, de la caída de un rayo o de la caída de un meteorito. Ahora, vino una de esas cosas, sucedió, y entró la célula de ácido ribonucleico en contacto con esa fuente de energía, y entonces la partícula comenzó a obtener vida en sí mismo, a reproducirse y a evolucionar. Ahora bien, déjenme decirles cuál es el problema enorme que se tiene con esta teoría, que es la más aceptada en el mundo científico. El problema que ocurre con todo esto es lo siguiente. ¿Cómo podemos pensar que la explosión de un volcán, la caída de un rayo o la caída de un meteorito podía transportar energía en la cantidad necesaria, a la velocidad correcta, en la densidad apropiada, y tener un simple contacto correcto, específico y oportuno con la micro y pequeñísima célula de ácido ribonucleico para que ésta comenzara a tener vida en sí misma? Se necesitaría una enorme casualidad dentro de miles y miles y miles de millones de millones de millones de posibilidades para que eso sucediera. La célula, una vez viva, tenía que enfrentarse a desafíos enormes como
poder sobrevivir en un ambiente hostil en donde el oxígeno era casi escaso y casi inexistente en un planeta en proceso de enfriamiento. Por lo tanto, ¿cómo la ciencia puede creer semejante cosa? Ahora bien, la teoría creacionista propone que el hecho que Dios haya creado la primer vida en la tierra. Esto se necesita. Esta es una teoría mucho más creíble, mucho más aceptada, mucho más plausible que creer que un rayo pudo conectar directamente a una pequeña partícula de ácido ribonucleico. Se necesita más fe para creer lo que la ciencia dice que creer en un relato bíblico de un libro antiguo paralelo al Enuma Elish, que nos dice que Dios, el Creador, fue el originador de la vida en la tierra. Se necesita más fe para creer lo que la ciencia dice que para creer lo que la Biblia dice. Nosotros, es claro que al ver el diseño, imagínense ustedes, al ver el cuerpo humano, por ejemplo, el cuerpo humano, cómo las células pudieron agruparse por tipo. Por ejemplo, el tejido del ojo es diferente al tejido de la palma de la mano. Cómo las células sabían cómo agruparse para poder juntarse y dar una misma función a esa parte específica del cuerpo. Cómo la célula podría haber dicho, yo me voy a ir con las otras células que están en el ojo. Eso parece inteligencia, eso parece diseño. Va más allá de una simple casualidad, va más allá de una simple situación como resultado caótico. Eso es diseño, eso es inteligencia, eso es arquitectura genética. Y eso es lo que Dios realizó. Colocó las partículas y las células del cuerpo humano según su tipo para formar cada tejido del cuerpo, cada órgano del cuerpo, para que estos a su vez pudieran tener una función específica en el cuerpo humano. Y de esa manera el hombre llegase a ser un ser distintivo entre todos los demás. Sin embargo, eso requiere sabiduría e inteligencia, y eso es lo que el Señor hizo. Dios colocó allí al hombre completito, distribuido por grupos de células, distribuido por tipo de órgano, distribuido por tipo de función. Así es como Dios organizó, diseñó, construyó, formó la vida en la tierra. La Biblia nos presenta un relato bastante lindo de la creación. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y dijo Dios, haya expansión entre las aguas. Y Dios colocó las aguas que estaban arriba de la expansión arriba, y colocó las aguas que estaban debajo de la expansión en un solo lugar. Y apareció la tierra seca. Y a la tierra y a la parte seca llamó tierra, y a la acumulación de aguas llamó mar. Y después dijo el Señor, haya hierba en toda la tierra. Y hubo hierba y árboles y todo lo que conocemos ahora. Y dijo Dios, llénese el mar de peces. Y entonces aparecieron los animales. Hay diseño. Fíjense que cuando vamos a poner en ejemplo, todo lo que Dios creó en la creación fue adulto. Por ejemplo, la Biblia no dice que Dios andaba sembrando semilla, no, Dios plantó árboles. Árboles con frutos, es una creación adulta. Dios no creó un niño recién nacido, Dios creó un hombre. Si en ese momento la ciencia hubiera tomado a Adán y lo hubiese examinado para datar su edad, posiblemente llegaría a la conclusión que Adán tendría unos 20 y resto de años tal vez. Sin embargo, había sido recién hecho por el Señor, tenía un día de vida. Eso es lo que la ciencia no logra entender. Para Dios no hay límites, Dios puede traspasar las leyes que Él formó, que Él estableció. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios.
bajo su mano o en su mano contiene el universo, en su mano contiene la tierra, en su mano contiene las leyes que gobiernan el universo. Así es como funciona la creación de Dios, así es como funciona el universo. El universo, el sistema solar, la tierra, la vida en la tierra funcionan por la voluntad, por el orden, por el diseño y por las leyes que Dios estableció. Allí están. Las nubes van en temporada al mar y traen agua y derraman sobre la tierra. Eso es una ley biológica, una ley física que Dios estableció ya. El agua es el elemento indestructible, no se puede destruir, cambia de forma, pero no se puede destruir. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. La gravedad es una ley que puede ser adaptable. Construimos como seres humanos aparatos que se adaptan a la ley de la gravedad, pero que en algún momento cae. ¿Por qué? Porque es una ley que Dios estableció allí. Que los objetos inanimados tienden al desorden como enseña la entropía, sí, porque Dios estableció una ley así. Dios es sabio, Dios es inteligente. Así es como lo muestra la Biblia. Y las evidencias científicas cada vez más lo comprueban de esa manera.